esta labor incansable de proteger, preservar, conservar e investigar nuestro vasto patrimonio, es que en los siguientes minutos les mostraremos la labor que cumple el Departamento Físico-Químico de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco por más de 30 años, recuperando nuestro patrimonio. La Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, a través del Área Funcional de Patrimonio Arqueológico, desde el año 1984, cuenta con el Departamento Físico-Químico, el cual primordialmente es responsable de las investigaciones científicas de cada material cultural producto de las excavaciones arqueológicas, contribuyendo al conocimiento y solución de las incógnitas que se presentan en las investigaciones de carácter arqueológico, y actualmente cuenta con 6 áreas especializadas. Tenemos el área de arqueobotánica, en la cual se encarga del estudio de todo lo que es el material biológico. Así también tenemos el área de bienes culturales, que se encarga de todo lo que son, como su nombre mismo dice, bienes culturales, metales, cerámicas, textiles, osamentas en algunos casos, maderas, etc. Tenemos también el área de lo que es materiales, un poco que entra en lo que es mecánica de suelos. Después tenemos también el área de paleontología, debido a que hemos encontrado diferentes osamentas. Asimismo también se está implementando el área de lo que es zooarqueología. Luego también tenemos como una unidad de apoyo en el sentido de lo que es limpieza y mantenimiento de líticos, de lo que se encarga más que nada de todo el mantenimiento de todo el centro histórico y también a su vez en sitios y zonas arqueológicas. En la actualidad, el local del Departamento Físico-Químico de la Dirección de Cultura se encuentra ubicado al costado del Templo de la Almudena, el cual está integrado por profesionales de las ciencias de la ingeniería química y microbiología, cuya función principal es realizar análisis físico-químicos cualitativos y cuantitativos de los diferentes trabajos de investigación, puesta en valor, restauración y protección del patrimonio. En el presente informe, a través de los profesionales del Departamento Físico-Químico y sus unidades especializadas, conoceremos el fascinante trabajo que realizan en la investigación científica. Área de Arqueobotánica. La arqueobotánica estudia la interacción entre humanos y plantas en el pasado, a través de la recuperación, el análisis y la interpretación de restos vegetales hallados en sitios arqueológicos. La arqueobotánica la dividimos en 2 campos, uno que estudia los macrorestos y la otra los microrestos. Dentro de los macrorestos tenemos las semillas, los vástagos y los frutos. De los microrestos, de los cuales me encargo yo, están los granos de polen, los granos de almidón y los fitolitos. Los estudios de microrestos que se hacen generalmente en sedimentos son para determinar la presencia de plantas que han podido utilizar las personas que han utilizado estas vasijas. En el caso de los granos de almidón, se toma el sedimento que se encuentra adherido a las vasijas que se han encontrado en las excavaciones arqueológicas. En el caso de granos de polen y fitolitos, se estudian en sedimentos que se han recogido de los programas de investigación arqueológica. Aquí podemos rastrear estos granos de polen o palinomorfos para determinar qué tipo de cultivos se estaban realizando en esa época o qué tipo de plantas se consumían en esa época. Paleocarpología. La paleocarpología es el estudio de semillas y frutos extraídos de contextos arqueológicos. La implementación de esta disciplina dentro de la arqueología como un apoyo a la arqueología nos va a ayudar en la reconstrucción del paisaje, del entorno que las comunidades del pasado han vivido, pero también nos va a ayudar a conocer el intercambio de frutos, semillas que ha habido con otras comunidades en el pasado.
cómo han modificado las semillas y frutos a través del tiempo, ¿no? Los resultados de este trabajo nos están ayudando, nos están abriendo ventana a conocer el proceso de domesticación de las semillas tanto de maíz, quinoa, frijoles, tarwi, que se están encontrándose dentro de las excavaciones arqueológicas. También, bueno, mediante esa técnica estamos recuperando variedades de semillas de maíz, quinoa, tarwis, también plantas silvestres o parientes silvestres de quinoa, maíz, tanto también igual de árboles, arbustos, que nos están ayudando a hacer la reconstrucción del pasado, ¿no? Tanto desde el formativo hasta lo inca. Área de bienes culturales. Los instrumentos de trabajo, armas, utensilios y ornamentos participaron en diversas esferas de la vida cotidiana de las comunidades prehistóricas. Por ello, los instrumentos elaborados de piedra, cerámica y metal son los materiales que con más frecuencia aparecen en los hallazgos arqueológicos, convirtiéndose en una importante fuente de conocimiento. Análisis de cerámicas y o fragmentos. Es el área que se encarga de los análisis de pastas y el análisis ceramo-químico. El trabajo que se realiza aquí esencialmente consiste en el análisis macroscópico de las cerámicas para explicar un poco la manufactura que se ha realizado sobre estas, el tipo de materiales que se han empleado. Después también se hace un análisis mineralógico en el cual se explican los componentes mineralógicos que tienen las cerámicas. Y finalmente un análisis de filiación para ver si hay correspondencia o no entre cada fragmento de cerámica traído de un determinado centro arqueológico o de una determinada obra. ¿Para qué nos interesan estos análisis? Estos análisis nos interesan como un dato importante para tener un concepto más claro del avance que tenía la civilización durante este proceso, ¿no? Generalmente nos da luces de cómo han trabajado, qué material era el que utilizaban, si se proveían del material de la zona o tal vez había un intercambio trayendo material de otras zonas. Todos estos detalles se obtienen en base al análisis que se hace aquí en el laboratorio. Análisis de pinturas, retablos y marquetería. En esta área se realiza el análisis estratigráfico y microscópico de la naturaleza y componentes de la pintura, tanto de pigmentos, adhesivos, lacas, aceites y barnices. Una de las actividades que vengo realizando aquí en el Departamento Físico-Químico son los análisis a la gota, los análisis microfísico-químicos estratigráficos en muestras de bienes culturales muebles. Dentro de estos los clasificamos a las pinturas de caballete, obras de arte, escultura, pintura mural, retablos y otros. Los objetivos de estos análisis es identificar cómo ha sido ejecutada una obra, vamos a decir obra de arte. Sabemos que una pintura de caballete está compuesta por una superposición de estratos. Entonces, mediante el análisis nosotros vamos a poder identificar estos tipos, ¿no? La secuencia de estos estratos, la composición química de estos estratos, y esta información obtenida nosotros vamos a poder transmitirla mediante una ficha técnica para que sea utilizada en los procesos de conservación y restauración de esa obra de arte, ¿no? Estudio microscópico y químico elemental de obsidianas. El Departamento Físico-Químico de la Dirección de Cultura, desde hace 3 años, implementó la técnica de la datación cronológica a través de la obsidiana o vidrio volcánico. Estudios que están dando resultados confiables y precisos en cuanto a la cronología y tiempo climático relativo. La recuperación de los métodos de análisis, en este caso de la obsidiana, tiene particularmente 2 características. La primera característica del estudio de la obsidiana arqueológica es el estudio de la datación a partir de las líneas de datación, un método trabajado por Friedman, Robert en el año 1960, que tenía como fundamento de que la
obsidiana tiene la particularidad de absorber humedad del medio ambiente, generando en ellas unas líneas denominadas líneas de hidratación. Estas, mediante el auxilio microscópico, pueden ser medidas, y estas mediciones, luego de un gran número de datos, pueden ser sometidos a análisis estadísticos multivariables, de modo tal que pueda ser incluido dentro de una fórmula matemática llamada la ley de la difusión de los gases en cristales. Este dato nos permite a nosotros tener una aproximación en el tiempo que tuvo la obsidiana para hidratarse, y por lo tanto darnos una cronología relativa. ¿Cuál es el proceso y cómo se obtienen las mediciones de las capas de hidratación en la obsidiana? Aunque aparentemente este método podría ser muy fácil, también tiene implicancias respecto al estudio previo de la climatología del lugar. Este dato es muy importante porque estamos hablando de hidratación y por lo tanto se necesitan datos de la temperatura, de la humedad ambiental, y sobre todo de las variaciones climáticas. Estos datos también hacen de que este método, muy bien utilizado por el señor Friedman en los años 60 y ahora también corregido por algunos estudiosos como el señor Burger, el señor Michael Glasgow, que están dentro de la corriente del estudio de las inferencias respecto a los flujos y contactos de la obsidiana arqueológica. En este sentido, también tenemos que decir de que este dato que hemos retomado aquí en el Cusco tiene sus implicancias de orden técnico. Es desde la preparación de la muestra, las mediciones en el nivel de microscopía básica, luego la microscopía de fases que tenemos aquí. Es a partir de estos instrumentos últimamente adquiridos, nos permite hacer mediciones de línea por línea de un fragmento de obsidiana, de una lasca de obsidiana, en las cuales se pueden reflejar una serie, por no decir cientos de mediciones que luego son sometidas a un análisis estadístico para determinar una constante de hidratación, para luego que este dato sea reemplazado en la fórmula de la ley de la difusión de los gases en los cristales. El trabajo no queda allí, pues inmediatamente después se tiene que preparar la muestra para que sean sometidas al análisis de la fluorescencia de rayos X, con la finalidad de no solamente auscultar la composición química elemental de la obsidiana, sino que también a partir de los elementos indicadores o los elementos representativos llamados elementos traza, que son los que van a particularizar las diferentes canteras o las diferentes procedencias de estos objetos cristalinos, de estos vidrios volcánicos. Área de materiales. Los materiales constructivos han permitido a arqueólogos e historiadores la obtención de datos de enorme trascendencia en sus investigaciones. Esta es el área de materiales en la cual me dedico a lo que es el estudio de los morteros y adobes, un poco entrando a lo que es mecánica de suelos para ver la tecnología constructiva prehispánica. Acá, por ejemplo, me traen morteros de diferentes excavaciones en las cuales se hace primero una granulometría del mortero para ver la dosificación. Luego tenemos también hago la formación de briquetas para poder usar el equipo triaxial en lo que es exactamente medir la resistencia de un mortero y haciendo una comparación con un mortero antiguo y un mortero nuevo. Área de zooarqueología. El área de zooarqueología se encarga de analizar conjuntos faunísticos y determinar el aprovechamiento de los grupos humanos con los recursos animales existentes en el medio en el que habitaban. Bien, para un estudio zooarqueológico, lo primero que se debe de tener son patrones comparativos de diferentes especies de la fauna andina, en nuestro caso. Luego se debe de contar con guías osteológicas comparativas también para realizar el trabajo en sí. También tenemos obviamente las muestras provenientes de diferentes proyectos arqueológicos
Estos van a ser sometidos a un proceso que se empieza con la limpieza. La limpieza tiene que ser con agua desionizada, usando cepillos suaves y un proceso de secado que puede ser a luz directa, radiación solar, o bien en un desecador u estufa, ¿no? Luego se procede a seleccionar el material, ¿no? Diferenciando la osamenta humana del animal. La osamenta animal, que es nuestro trabajo, vamos a clasificarla así en lo que son huesos pertenecientes a diferentes partes del animal. El objetivo general es recrear la fauna existente en el pasado. Asimismo, correlacionar estos datos de la fauna con la actividad humana del pasado. El Departamento Físico-Químico de la Dirección Desconcentrada de Cultura, el presente año, cumple 30 años en la incansable labor de la conservación integral de nuestro patrimonio cultural, coadyuvando a la interpretación científica de nuestra historia, y cuenta con la ambiciosa visión de ser el primer departamento arqueométrico del Perú.